del rechazo de la idea de legislar del proyecto Admisión Justa, de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación, Colegio de Profesores y más. Hablaremos con el presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar. ¿Cómo está, don Mario? Muy buenos días, un gusto estar acá. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo vio usted la votación ayer en la comisión del proyecto Admisión Justa? Bueno, yo estuve ahí porque además como Colegio de Profesores nos tocó exponer entre las últimas audiencias que tenía la comisión antes de la votación, y ahí nosotros manifestamos nuestra opinión muy crítica a este proyecto. Creemos que es un proyecto que es un retroceso y una vuelta a una segregación muy fuerte que todavía existe en nuestro sistema educacional chileno, pero que con estas medidas selectivas, elitistas, se aumentan. Y por lo tanto nosotros vemos con buenos ojos el rechazo que se produjo a la idea de legislar, que en todo caso no es definitivo porque ahora tiene que ir a la sala, y esperamos que en la sala, particularmente la Democracia Cristiana, que es el partido que ha estado más dubitativo en su comportamiento, ratifique lo que sus parlamentarios en la comisión, y particularmente, si bien es cierto ayer votó Asensio, es Mario Venegas el parlamentario que es permanente de la comisión, y él ha estado en la postura de que también critica este proyecto. Por lo tanto, nosotros esperamos que el resto del Partido Demócrata Cristiano esté en la misma línea, porque no es un buen proyecto para la educación chilena, fundamentalmente por eso. Este proyecto quiere volver atrás respecto a algunos cambios que se hicieron en el gobierno anterior de la presidenta Michelle Bachelet. Ya han entrado en vigencia. ¿Cómo evalúan ustedes lo que ha ocurrido desde que entró en vigencia hasta ahora? Mire, nosotros creemos que el proyecto requiere algunos ajustes, o sea, la ley, digamos, de admisión, el sistema de admisión requiere algunos ajustes y perfeccionamientos, sin duda. Nosotros no somos para nada grandes hinchas de la reforma del gobierno anterior, fuimos bastante críticos también. Nosotros creemos que no hubo una reforma suficientemente profunda a nuestro sistema educacional chileno, y persisten muchas lógicas de mercado y lógicas economicistas. Esta idea de la industria educativa todavía está muy fuerte en nuestro sistema educacional. Pero este proyecto, que en cierta medida, todavía muy tenue, pero en alguna medida avanzó en menos segregación en nuestro sistema educacional, efectivamente la propuesta que hace el gobierno y la ministra Cubillo es un retroceso en ese sentido, en lo poco que se avanzó dentro de la reforma del gobierno anterior. Ya, pero ¿ustedes han hecho alguna evaluación de la ley de inclusión desde la entrada en vigencia, en práctica hasta ahora? ¿Ha tenido buenos resultados? Sí, por eso le digo que requiere algunos ajustes. Hay cosas de sentido común, como por ejemplo que los hermanos no queden en colegios distintos, que también se considere como parte del núcleo familiar a quienes no son necesariamente hijos de los mismos padres. Cosas de ese tipo son necesarias de ajustar, como también creo yo que requiere el sistema más claridad y transparencia en cómo efectivamente funciona el método aleatorio, porque estas fórmulas matemáticas de repente no son muy comprensibles para los apoderados, y siempre es bueno que los sistemas sean transparentes, que la gente quede con las explicaciones justas. Pero si hay algo que era injusto, era el sistema anterior, donde corría el pituto, donde corría una cuestión muy elitista, donde unos pocos eran muy favorecidos. Y además, esto lo dije yo ayer en la exposición ante la Cámara de Diputados, esto es muy engañoso cuando se pone apoderados disconformes porque sus hijos no quedaron en los colegios, y es bien comprensible. Yo en eso empatizo con los apoderados que tienen el dolor de que querían este colegio para su hijo y no pudieron tener un cupo. Pero no es los apoderados los que eligen con el proyecto del gobierno, son los colegios los que eligen a los niños que quieren tener. Eso es lo real. Si usted tiene 200 cupos y 1000 postulantes, cualquiera sea el sistema de admisión que ponga, van a haber 800 que no van a quedar. Y van a estar molestos, y van a estar dolidos. Pero usted tiene que tratar de que dentro de esa situación de que van a haber 800 fuera, la designación de los 200 que quedan sea lo más justa posible y sea lo menos segregadora. Y a propósito de esa justicia, ya el gobierno ha apelado a una supuesta injusticia respecto a niños que, pese a haberse esforzado, pese a tener muy buenas notas, no han sido aceptados en colegios, sobre todo de alta exigencia académica, versus otros niños que, a su juicio, quizás se lo merecen menos, o que no se han esforzado tanto, o que no tienen tan buenas notas. ¿Cómo se hacen cargo ustedes de esa sensación que efectivamente existe en parte de los padres? Claro, porque eso parte de una premisa. Mire, le tengo aquí la definición de la palabra mérito, que la han usado mucho. Es una palabra emblemática. Es una palabra emblemática en toda esta discusión. Mérito viene del latín meritus, que significa merecedor, digno. O sea, la idea del mérito supone que hay algunos que son más merecedores, más dignos de ser educados que otros. Y nosotros discutimos ese concepto. Si la educación es un derecho para todos. Y no hay unos más dignos que otros de ese derecho. Independiente de cuánto se esfuercen. O sea, la educación, entre otras cosas, lo que tiene que hacer es educar la disciplina, educar hacia el esfuerzo,
Pero eso es la tarea de la educación justamente. Si hay un alumno que no es suficientemente disciplinado y no es suficientemente esforzado, la tarea que tenemos los educadores es motivarlo a que lo sean. O sea, no puede usted segregar a priori. Claro, el fracaso no sería del niño, sino del entorno que menos no en esa edad, lo llevó a... Menos en la edad de ese séptimo básico, que es cuando empezaría esta selección, que es una etapa, todos pasamos por la adolescencia, todos sabemos lo que significa. ¿Cómo usted a un niño lo va a marcar a esa edad y decirle, mire, usted, este es más meritorio, usted no es meritorio? Además, la definición de mérito es muy interesante. Acción digna de premio o castigo. Esa es la definición de la Real Academia de la Lengua Española de la palabra mérito. Así la etimología de las palabras también es interesante meterla en este debate, porque detrás de eso hay una idea y una concepción. O sea, la educación como un premio, la educación como no como un derecho. Fíjese el concepto que está detrás. Usted, como son más meritorios, van a tener acceso a los buenos colegios. ¿Y el resto qué pasa con el resto? Mientras la educación pública en Chile se está cayendo a pedazos, porque eso es lo que está ocurriendo, hay serios conflictos en muchos lugares, la ministra supone que unos pocos, los meritorios, van a tener derecho a buena educación y el resto que se joda. No lo dice con esas palabras, pero ese es un poco el concepto. Cuando usted tiene colegios que están con plagas de ratones, por meses que el ministerio no se ha preocupado de ese problema, hay 4 servicios locales que están ahora bajo la administración del Ministerio de Educación, que han tenido conflictos serios, plagas de ratones, no tienen insumos básicos para funcionar, material pedagógico, ya estamos en mayo y todavía no les llega, no tienen elementos para hacer el aseo de los baños, no tienen cosas básicas, están abandonados. Y esos colegios, fíjese un niño que estudió en un colegio que estuvo varias semanas sin clase porque había plaga de ratones. Y a ese niño le van a hacer una prueba después para competir por un cupo en un colegio, comillas, prestigiado. ¿Qué condiciones? ¿Hay condiciones de igualdad efectiva en un colegio que, si viene de un colegio que tiene ese nivel de abandono por parte del Ministerio de Educación? Entonces aquí hay mucha cosa engañosa, mucha cosa publicitaria, mucha cosa comunicacional, pero muy poca sustancia en este proyecto, porque además nos tiene discutiendo sobre esto y no hablando sobre los problemas reales, graves que tiene la educación pública hoy día. El problema, o quizá uno de los problemas de fondo, es que no todos los colegios tienen el mismo nivel de calidad en las mismas condiciones, y eso nos pareciera que se ha abordado efectivamente ni en el gobierno pasado, ni en el anterior, ni en este. Así es, tal cual usted. ¿Cómo cambiamos ese foco? Bueno, podríamos estar discutiendo con la ministra sobre educación justa y no sobre admisión justa. Es que siempre se habla de calidad, educación gratuita y de calidad, pero pareciera que nos quedamos en la primera parte, o en la gratuita, o en la selección. Pero ¿qué pasa con la calidad? Por supuesto, eso efectivamente, cuando usted tiene a la educación pública abandonada, cuando no le entrega condiciones básicas, cuando usted, por ejemplo, los servicios locales de educación llevan meses, recién ahora nombraron sus directores que desde noviembre estaban acéfalos. La directora, el director o directora nacional de educación pública, el que estaba anteriormente renunció en noviembre, desde esa fecha no se ha nombrado todavía el director de educación pública. No hay preocupación por la educación pública, no hay preocupación por la calidad, por tanto. Ahora, esto ha ocurrido en la última década, ya no es un tema puntual de ahora ni del gobierno anterior. No, el tema puntual de ahora es un modelo educacional que a nuestro entender está totalmente errado. Nosotros mismos ahora hemos llevado una mesa de negociación con el Ministerio que terminó en nada en el día de ayer, nada, y que nos va a llevar seguramente con toda certeza a una movilización y a un paro que va a producir nuevamente un problema, pero donde el gobierno no ha dado respuesta a cuestiones básicas que le estamos planteando, entre otros el tema de la educación pública, el tema de una serie el tema de la educación estandarizada, brutal, que convierte a nuestros niños en un número, en una cosa, y no en personas individuales, con sus propios ritmos. Hay una presión por los resultados tremenda, pero que no nos lleva a ser más adiestradores que educadores, adiestrar para esas pruebas estandarizadas. Se nos ha perdido el foco humano en la educación chilena. ¿Y ustedes en qué están trabajando en el colegio de profesores para abordar justamente este tema de la calidad? Precisamente varios de los temas que nosotros le planteamos en la mesa de negociación esta, que ha fracasado, porque el gobierno no dio ninguna respuesta, varios de los temas tienen que ver con mejorar. Nosotros le llamamos a esa mesa de negociación mejoras laborales para mejoras pedagógicas. El foco de nuestro planteamiento en esa mesa de negociación está en las mejoras pedagógicas, en que nos entreguen mejores condiciones. La mayor parte del territorio nuestro en esa mesa no es económico. Tiene que ver con mejorar el trabajo pedagógico, con que nos liberen de una serie de agobios burocráticos y administrativos enormes que hay hoy día, que efectivamente a nuestra gente la tienen agotadísima, con un nivel de estrés, con un trabajo burocrático inútil que no sirve para nada. O sea, están llenando formularios en vez de estar preparando en vez de atender a nuestros niños, que es lo que a nosotros nos interesa, llenos de evaluaciones y pruebas y cosas, en donde el profesor hoy día, más que preocuparse de sus niños, tiene que preocuparse de rendir
frente a esa burocracia externa que va todo el tiempo a joderlo, a molestarlo. Nosotros queremos que nos dejen trabajar tranquilos. Fíjese que en el fondo lo estoy a lo mejor sintetizando medio coloquialmente, pero nosotros queremos que nos dejen trabajar tranquilos. Al dejarnos trabajar tranquilos, nosotros va a mejorar muchísimo la educación. Pero estamos en una maraña de burocracia, de papeles, de formularios, de rendiciones, de pruebas, de evaluaciones, no para mejor educación, para satisfacer burócratas que se instalan en las instancias de superintendencia, agencia de calidad, Ministerio de Educación, que no sirven para nada. Igual tiene que haber alguna especie de control o de evaluación para asegurarnos de que todos estén yendo hacia el camino correcto. ¿Y cómo lo plantean ustedes desde ese punto de vista de no irnos tampoco al otro extremo? Es que cuando usted pone el foco únicamente o principalmente en esos controles, más que en el trabajo mismo, al final usted termina trabajando para los controles. Eso es lo que pasa, esto está estudiado, hay evidencia, hay estudios internacionales que muestran que los sistemas excesivamente controladores terminan siendo finalmente una rendición de cuentas a los controles, pero no un trabajo efectivo. Los países exitosos en educación dejan trabajar tranquilos a sus docentes. ¿Y cómo piden los resultados? Hay distintas maneras de evaluar. Las evaluaciones no son solo mediciones, no son solo cuantitativas. Usted puede, el nivel de satisfacción de la comunidad educativa, tiene que haber más participación de la comunidad, activar los consejos escolares como entes efectivamente resolutivos, que en nuestra legislación son una mera formalidad, se crearon hace unos 20 años y son una mera formalidad porque nadie participa nada. Si usted genera comunidades educativas empoderadas, comunidades educativas participativa. Si usted genera una escuela democrática, la propia comunidad va a ir evaluando lo que se está haciendo y la propia comunidad va a ir exigiendo lo que se necesita. Pero hoy día las comunidades educativas no valen nada. Todos son las burocracias centralizadas. Llega la agencia de calidad en Santiago, que está su foco, su oficina central. Llega a un colegio en Coyhaique y desde Santiago se está vigilando lo que está pasando en Coyhaique. Entonces, ese sistema centralizado y controlador no funciona. No funciona. No hay ningún país bueno en educación, con buenos resultados, reconocidamente de buena educación, que lo haga a través de estos mecanismos de excesivos controles. Porque le repito el concepto, se termina trabajando más para los controles. Un profesor hoy día tiene que dedicar más esfuerzo a las pruebas que le vienen a hacer estas instancias externas o evaluaciones o controles que al trabajo con los niños. Se descuida el trabajo con los niños porque lo que vale para subir el sueldo, lo que vale para tener una mejor ponderación, lo que vale en general para sobrevivir dentro de esta maraña es sortear esas pruebas y esos controles y no lo que se haga con los niños. Uno de los grandes pesares que han tenido siempre los profesores tiene que ver con las condiciones laborales, que se trataron de abordar también los salarios con la carrera docente. ¿Cómo ven ustedes que va esa iniciativa? Lo que pasa es que la carrera docente nosotros hemos sido críticos de ella, a pesar de que mejoró los sueldos en un porcentaje, eso lo asumimos y lo reconocemos, pero sigue en este mismo foco. Sigue en este foco. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. La carrera docente vale más la prueba que se le hace a este burócrata que viene a tomar esas pruebas, que se hacen una vez cada 4 años, o a estos portafolios que son un trabajo largo, tedioso, agobiante, fuera de la jornada de trabajo, que desgasta mucho para rendirle esta burocracia. Pero si un profesor hace un doctorado, por ejemplo, que significa un enorme esfuerzo de perfeccionamiento, un magíster, un postítulo, eso no tiene ningún valor en la carrera docente. No tiene ningún valor para crecer de sueldo. Nosotros seguimos siendo muy críticos de esta carrera, a pesar que ya es ley y está implementada, nosotros aspiramos a cambiarla, por una carrera docente que promueva el desarrollo profesional, que pondere cuánto se perfecciona este profesor, cuáles experiencias pedagógicas exitosas ha tenido y se valoren, cómo comparte con sus pares, su capacidad de trabajo en equipo, su integración en la comunidad. Toda esa serie de factores se pueden ir ponderando e ir determinando que al cumplir determinados hitos ese profesor suba de tramo. Pero hoy día para subir de tramo lo único que usted tiene que hacer, o sea, la exigencia única que usted tiene es estos portafolios y estas pruebas que usted tiene que rendirle a esta burocracia externa. ¿Y están enfocadas en qué esas mediciones? En el fondo, ¿cómo miden a los profesores ahora? Bueno, es un sistema, uno de los temas que nos tiene hoy día en conflicto con el Ministerio es precisamente que es un sistema muy poco transparente. Recién hubo evaluaciones, entrega de resultados en marzo, nadie sabe cómo se corrigió, quién corrigió, cuáles son los criterios de esa corrección. La gente ha quedado muy disconforme, incluso algunos sacando buenos resultados, pero se preguntan, bueno, pero ¿cómo se llega a este resultado? Es una nebulosa. Hay un gran negocio detrás además de esto, porque esto se terceriza. Entonces hay mucha gente que profita, voy a decirlo así, de toda esta maraña de pruebas, de portafolios, impresos, grabaciones, con muy poca claridad respecto a cómo se corrige, quién corrige. Hay una verdadera nebulosa, como decía. Por lo tanto, también nosotros estamos en conflicto con ese tema porque queremos un sistema transparente. Pero además,
nosotros quisiéramos que no sea únicamente ese el foco, esas pruebas, que se pondere el desarrollo profesional en su conjunto del profesor, más parecido a un poco la carrera académica que hacen en las universidades, donde se ponderan distintos factores, publicaciones, incluso la opinión de los alumnos. Incluso la opinión de los alumnos, incluso la opinión de los pares, y según eso el profesor va subiendo de categoría y por lo tanto mejorando su sueldo. Ahora, también en algunas de esas mediciones que usted critica, quizás en años anteriores, ha revelado que hay muchos profesores que no alcanzan ni siquiera el nivel suficiente. ¿Se hacen cargo ustedes de eso de alguna manera? No, no son muchos, no son más del 2% los que tienen resultados insatisfactorios en esas pruebas. Por lo tanto, digámoslo al revés, el 98% de los profesores tiene resultados de aceptable hacia arriba, y de eso el 70% tiene resultados buenos, y destacados. Por lo tanto, las propias pruebas estas, a pesar de todo este trabajo excesivo, a pesar de todo lo que significa, demuestran que el nivel del profesorado en Chile, según las propias pruebas que el sistema establece, está en un buen nivel. Pero nosotros creemos que eso no es suficiente. ¿Y qué opinan de Aula Segura a propósito de todos los episodios de violencia que hemos visto en los últimos días? Bueno, la mejor demostración de que Aula Segura es bastante inútil como ley, nosotros lo dijimos antes. Nosotros creemos que el problema de la violencia escolar y los encapuchados y los estos de overall, que tampoco nunca está muy claro si son estudiantes o no, o si son mezclados, si hay adultos involucrados. Nosotros dijimos, esta ley es efectista, esta ley no va a resolver el problema. Entonces hoy día está rigiendo Aula Segura en el país, y sin embargo ahí está, eso sigue de la misma forma. Nosotros hemos dicho, los actos delictuales o los actos de violencia extrema tienen que recibir sanción, sin duda. ¿Qué tipo de sanciones? Bueno, pensemos en el Instituto Nacional, que incluso ha tenido que suspender clases porque no pueden controlar a estos violentos que están adentro del colegio. ¿Qué se hace con ellos? Lo cual demuestra que la ley es bastante inútil, se lo vuelvo a decir. O que cuesta aplicarla, porque en casos que se han aplicado han habido muchas protestas, gente de sectores políticos también que han salido a hacer críticas. Por supuesto, una ley tiene que tener acuerdo social para que sea efectiva. Entonces, ¿qué se hace? Si no tenemos acuerdo social, si hay mucha duda con la aplicación. Por eso le estoy diciendo, esto requiere necesariamente un tratamiento integral. Si usted le da un tratamiento únicamente punitivo, como es lo que pretende el gobierno con esta ley, o lo que está haciendo con esta ley, si usted pretende que únicamente instalando policía, llegando a controles, ¿usted qué va a poner finalmente? ¿Un policía en cada sala de clase? ¿Va a poner un policía en los baños va a poner un policía en la biblioteca? ¿Va a poner un policía en todo el colegio? Ese sistema no funciona. ¿Y cómo no se cargo en el corto plazo? Por eso le digo, lo primero es que los actos delictuales tienen que tener sanción, no pueden quedar impunes los actos graves. Rociar a un profesor con benzina es inaceptable, a un funcionario, cualquier persona, amenazar de muerte, son hechos inaceptables que tienen que tener la sanción que correspondan. Pero suponer que únicamente de ese modo usted va a resolver el problema, cuando hay colegios, todos estos colegios no tienen apoyo multidisciplinario, no tienen profesionales que estén trabajando con estos chicos, no tienen un trabajo integral para abordar esto, no tienen verdaderos mecanismos de participación de la comunidad escolar. Entonces, si usted supone que únicamente reprimiendo va a resolver el problema, está muy equivocado, y la mejor demostración es lo que está ocurriendo. La ley ya rige y está siendo inútil, porque no tiene ese abordaje integral que le estoy diciendo. Claro que hay que sancionar. Si un tipo, cualquiera sea, en la calle, en un colegio o en un estadio de fútbol, rocía con benzina a otra persona y amenaza con prenderle fuego, eso tiene que tener sanción. Nadie está diciendo que esos hechos queden impunes. Son gravísimos, hay que condenarlos. Pero creer que un foco de violencia generalizado o un foco de violencia, digamos, que ha llegado a estos extremos y que hay más miembros de la comunidad, lo va a resolver únicamente de ese modo, está equivocado, no va a ser así. Y respecto a estos profesores que han sido víctimas de estos actos de violencia, ¿ustedes cuál es el trato que han tenido? ¿Han tenido fuerza para repudiar estos actos o para defender a esos profesores? Que, por ejemplo, han sido rociados con benzina. Por supuesto, nosotros, claro que está, por eso insisto, nosotros creemos que eso debe ser sancionado y debe ser investigado. Y si se identifican los responsables, estos tienen que tener la sanción que corresponda. La impunidad es muy dañina dentro de una sociedad. Y por lo tanto nosotros hemos prestado el apoyo que corresponde y estamos de acuerdo en que eso tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Pero la ley Aula Segura no es útil para resolver ese tipo de problemas, y lo está demostrando. Lo que va a ser útil para resolver ese tipo de problemas es un tratamiento integral que aborde el castigo y la sanción, que puede incluir la separación de ese alumno a otro colegio, puede incluirla, porque o sea, a veces un estudiante tiene una relación tan disruptiva con su comunidad que es aconsejable para él mismo que se cambie de comunidad escolar. A eso a la ministra le gusta mucho usar la palabra expulsión, 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 como poniendo el énfasis en la cosa sancionatoria. A mí no me gusta usar la palabra expulsión, prefiero hablar la palabra cambio de comunidad escolar, que tiene la visión de sanción, pero tiene también la visión pedagógica.
De hacerse cargo posteriormente. De hacerse cargo, de monitorear, de seguir, de entregarle a ese estudiante, a ese mismo estudiante conflictivo, un ambiente donde él a lo mejor en otro ambiente va a tener mejores condiciones para readaptarse de manera mejor a una comunidad escolar. Entonces, no puede ser únicamente la variable punitiva como supone este gobierno. Este gobierno tiene mucho tinte fascistoide dentro de su mentalidad. Supone que únicamente con la represión y únicamente con la sanción y únicamente con lo judicial. Mira, a la ministra le hemos escuchado mucho hablar de sanciones, de lo penal, le escuchamos muy poco hablar de temas pedagógicos. Casi no, en su lenguaje no existe el lenguaje pedagógico. Es muy raro que una ministra de Educación parece más ministra del Interior. A lo mejor está postulándose al cargo de ministra del Interior, como el otro está con hartos problemas, a lo mejor se está postulando a eso y por eso muestra un lenguaje tan propio del tema de seguridad pública, más que propio de un tema educacional, pedagógico. Puede ser por la contingencia también, que a la opinión pública le llama la atención estos actos de violencia, las bombas Molotov, y probablemente se desvía la agenda hacia ese lado. Por supuesto que nos llama la atención, yo me he reunido con profesores de esos colegios, el nivel de angustia que tienen frente a esta violencia es muy grande, pero estos colegios han estado por años abandonados con sus problemáticas. Ahora aparece el foco mediático, ahora llegan las autoridades y se muestran muy preocupadas, el mismo alcalde Alessandri. Yo se lo he dicho a él, alcalde, usted durante años estos colegios los tuvo totalmente abandonados y ahora que esta cosa está mediática y aparece en prensa, usted llega a hacer un show. Pero estos colegios durante años no han tenido apoyo multidisciplinario, durante años estos niños no han tenido ningún tipo de apoyo profesional, durante años estas comunidades han tenido que arreglárselas solas, durante años le han pedido a usted reparación a la infraestructura y eso no se ha corregido. Años en que esas comunidades llevan con esos problemas. Para finalizar, ¿qué le parece el rol que está jugando la ministra? Por ejemplo, en un caso concreto, este envío de los correos electrónicos a los padres con información de su proyecto. Yo creo que el correo spam que mandó la ministra, porque la definición de correo spam es un correo que yo no he solicitado ni es deseado y me llega el correo. Se escapa del concepto de información que si es propio y corresponde. Se escapa porque si a usted le piden un correo electrónico para efectos de un proceso de postulación, que es la base de datos que ella tiene, y tomando esa base de datos se empieza a entregar otro tipo de información, yo creo que es bastante abusivo. Es bastante abusivo y lo hizo también la ministra del Piano y nosotros también lo criticamos. Porque nosotros en una fecha en que teníamos un paro, la ministra del Piano usó la base de datos para desacreditar nuestro paro. Y esta ministra está haciendo lo mismo, es una práctica abusiva, son estas cosas demagógicas y manipuladoras que están acostumbradas, que normalmente hace la clase política y que por algo recibe el repudio que recibe. Yo le quiero decir que recién aquí el Mercurio publicó una encuesta de la Universidad del Desarrollo el domingo, donde los ministros de Estado tienen una calificación de 2,5, los parlamentarios en 2,2 en nota de 1 a 7, el gobierno tiene un 3 en nota de 1 a 7, los profesores estamos en segundo lugar con nota 5,1 después de los bomberos que tienen un 6,3. O sea, hay una percepción crítica de la sociedad hacia la clase política por este tipo de cosas. Y hay una percepción valorativa, que valora mucho más a quienes, con todas las dificultades que hacemos, como podría ser los bomberos, podríamos ser nosotros, los médicos que también están bien catalogados, tratamos de llevar adelante la sociedad. Entonces, yo tengo una visión muy crítica. Además, nos vamos a ir a un paro los próximos días, con toda certeza, porque el gobierno, dedicado a su agenda comunicacional, como está la ministra, ha desatendido otros problemas muy graves que están habiendo hoy día en el sistema escolar, y que lamentablemente, porque nosotros no lo queríamos, nos va a llevar a esta situación de conflicto. ¿Cuándo van a definir eso? Nosotros tenemos ahora un itinerario, una consulta a nuestras bases la próxima semana, después asamblea y en unos días más se va a definir el paro, que probablemente va a ser una definición de un paro indefinido y largo, lamentándolo, yo lo insisto en eso. Nosotros nos sentamos a la mesa con el ministerio durante varios meses, tuvimos harta paciencia, tuvimos toda la disposición de diálogo, fuimos con la mejor buena fe a conversar esas mesas y finalmente ayer recibimos un portazo, una respuesta indignante. Y se lo dijimos, yo se lo dije al subsecretario, por eso ustedes caen en las encuestas como caen, porque no escuchan al mundo social, porque no son capaces de entender los problemas sociales, porque se vinculan ahí con sus amigos, empresarios, están preocupados de los grandes negocios o de llevar los hijos a las giras para que hagan negocios, están preocupados de esas cosas y no están preocupados de los problemas reales que tiene la gente, como en este caso somos los profesores. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en EMOL TV. Muchas gracias a usted por la invitación. Los dejamos invitados a que siga revisando los contenidos en emol.com y por supuesto en EMOL TV.